Buen día, familia, Iglesia de Dios de Benecer. Sean todos bienvenidos a nuestro devocional de Semana Santa. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 21, verso 12 y verso 13. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Vamos a orar un momento al Señor y vamos a decirle: Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, te rogamos que tú seas el que dirija este momento. Abre los ojos de nuestro entendimiento y que podamos conocer tu voluntad en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Es muy interesante ver cómo Jesús está molesto, enojado, y comienza a volcar las mesas, dice la palabra de Dios. Y él dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Él lo toma del profeta Isaías en su capítulo 56, versículo 7. Isaías 56, 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús sabía la importancia de la casa de Dios, no tan solo para el pueblo de Israel, sino para la humanidad completa. Y cuando se da cuenta que la casa de oración no está teniendo el propósito por el cual Él la estipuló, la erigió, la levantó, Él está molesto, Él está enojado. La casa la han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué es esa casa? Hoy en día esta casa podría significar también la vida de los creyentes. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta casa también puede significar nuestra familia. La palabra de Dios nos enseña que nuestra familia es parte del ministerio de la iglesia de Jesucristo. Vemos a Jesús hablando de esto en Mateo capítulo 21, versículo 12 y versículo 13. Y entró Jesús en el templo, dice, y echó fuera todos los que vendían y compraban. Volcó mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían. Y él habla y dice: mi casa, casa de oración será llamada. Esos hermosos templos en los cuales hemos usado para reunirnos los santos. El templo se convierte en iglesia cuando los santos están allí. Así que la iglesia hoy en día está en las casas. Pero el santo templo es llamado un lugar de oración, un lugar de reverencia, un lugar de meditación. Pero no tan solo el templo. La Biblia dice que tú y yo somos esas casas edificadas. El apóstol Pedro en su primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo somos casas edificadas, casas espirituales. Así que es interesante cómo el Señor un día como hoy nos dice: usted y yo tenemos que santificarnos delante de Dios. El apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted y yo como cristianos somos llamados a vivir una santidad íntegra. No tan solo una santidad en el templo, no, también una santidad en nuestros hogares, en nuestras casas, donde está la iglesia de Jesucristo. Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, en su capítulo 5, versículo 23, nos dice: y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Amada iglesia del Señor, estamos pisando tiempos proféticos. El Señor viene pronto y requiere santidad en su casa. Por eso el salmista nos dice en el Salmo capítulo 93, versículo 5, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu familia. La santidad conviene a tu vida. La santidad. Por ello, como familia, quisiéramos declarar esta promesa de Dios y este reto que Dios ha puesto en nuestro corazón, que se encuentra en Josué capítulo 24, versículo 5. Versículo 15 dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Conviene la santidad a tu casa. Amén. Deja que el Señor Jesús entre a tu templo, entre a tu casa y comience a limpiar. Busquemos la santidad para nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor. Sí. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, santifícanos, Señor. Santifica nuestra mente, nuestro corazón. Santifica nuestro hogar. Y permítenos vivir confiados delante de ti, agradándote en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia Ebenezer, vayan y prediquen de Jesucristo. Y si es necesario, usen palabras. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta luego.